que tú eras el único que había creado al hombre y a la mujer y a todas las criaturas sobre la faz de la tierra. Que tu Hijo vino a morir, Señor, por nuestros pecados. Y la verdad, ni siquiera de eso nos podemos enorgullecer. Pero te encomendamos, Señor, que este tiempo, Señor, sea un tiempo para edificarnos, Padre, porque si nos has dejado tu palabra, Señor, es porque realmente en un acto de amor, Señor, deseas que a partir de allí, Señor, te conozcamos más. Te amamos, Señor, y te colocamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, doy gracias a la Iglesia Comunidad de Gracia Envigado por permitirme, en mi caso y el caso de mi familia, participar de esta conferencia y participar de este tema que creo que para todos es motivo de exhortación, es motivo de confrontación, pero creo que también es motivo de esperanza, porque recordemos que para Dios su último fin no es dejarnos salvos, sino su último fin es que lleguemos hasta la glorificación, razón por la cual está interesado en que día a día nos santifiquemos. Si estamos siendo animados, si estamos siendo exhortados, es porque definitivamente Dios desea y anhela que en nuestro corazón pase algo y que nuestros afectos ahora se orienten hacia Él. Entonces, pues aprovechemos este tiempo. Cuando era pequeño, me gustaba que los domingos comprábamos un periódico y me gustaba la parte de las tiras cómicas, porque realmente veía cómo estos caricaturistas en 3 o 4 escenas plasman una idea, dan una enseñanza y uno dice, wow, recuerdo Mafalda, recuerdo Garfield, recuerdo Calvin y Hobbes, que en pocas escenas transmitían algo. Así que permítanme, yo les cuento una historia en 3 escenas. Primera escena, una pareja de esposos felices, disfrutando todo en abundancia, disfrutándose uno al otro, amándose, siendo abiertos, siendo sinceros, disfrutando todo lo que había. Segunda escena, la misma pareja, sentada una contra el otro, y diciendo, ¿por qué? ¿Cómo fue que caímos? ¿Sabes que eso fue tu culpa? Una tercera escena, esta pareja de esposos asistiendo al funeral de su hijo. Asistiendo al funeral de su hijo porque había sido asesinado por un familiar. Y esta pareja veía desde la distancia y sabía que eso era culpa de ellos. Y me gustaría colocarle un nombre a esta historia. Lo que pasa es que esta historia no es mía. Esta es la historia de Adán, de Eva, de Caín y de Abel, la primera familia. En esta familia vemos en Génesis 1 cómo Dios definitivamente crea todo perfecto para que ellos vean a ese gran Dios, pero tenían todo para disfrutar. Todo estaba para que lo disfrutaran. En el capítulo 2 vemos a esta pareja sentados uno contra el otro, echándose la culpa, diciendo, fuiste tú. Y con vergüenza. Y en el capítulo 4 vemos a sus hijos peleando. Ira, maldad, enojo, asesinato. Si me dijeran que el orgullo, cómo afecta la familia, creo que este sería un buen comienzo. Definitivamente el orgullo afectó a la primera familia. Y entró y a partir de ahí sembró toda la maldad que todas nuestras familias cargan. Así que no vamos a dedicar tiempo en decir si el orgullo realmente afecta a nuestras familias. Creo que con solo este caso podemos darnos cuenta que el orgullo sí afecta a nuestras familias. Ahora, ¿qué vemos en este primer orgullo? Vemos arrogancia de Eva,
porque tomó decisiones sola, cuando Dios le había puesto a Adán. Vemos a un Adán egoísta, porque no estuvo presente con Eva. Vemos la pasividad de Adán cuando Eva le ofreció el fruto. Él tiene que haber dicho no. Dios dijo que no. Vemos cómo esta pareja quiere engañar a Dios, queriéndose esconder. Vemos cómo esta primera pareja es un ejemplo de victimismo. No fui yo, fue él, fue ella. Vemos en esta primera pareja y en Caín ira, enojo, que llevó después a la muerte, al asesinato. Y cuando el pecado ingresa en la vida de una persona, definitivamente entra hasta donde esa persona llega. Si nosotros somos invitados a un asado, a una exposición de carne para asarla, y nos acercamos mucho a la brasa, pues se nos va a pegar el olor de eso. Y al lugar al que tú vayas, pues vas a llevar ese olor. De igual manera, así es el orgullo. Cuando te infecta y tú vas a tu casa, tú infectas ese lugar. Las personas que están a tu alrededor van a sentir y experimentar ese pecado. Ahora hemos visto en esta conferencia que el orgullo es un camaleón completo. Es alguien que se mimetiza en otros pecados. Es alguien que tiene, no pudiéramos encontrar todas las posibles caras que tiene el orgullo. Pero de alguna manera tenemos que poder descifrar algunas caras que se ven en el orgullo en la familia. Y mi propósito en esta tarde es que podamos brindar desde una perspectiva un poco de consejería. ¿Cuáles son aquellas luchas que el creyente debe ganar si quiere mortificar el pecado del orgullo en su familia? Ahora, no es una lista completa. Creo que Benjamín hizo un trabajo espectacular al decir, mira, el día que tú creas que ya lograste mortificar el orgullo, ten cuidado. Puede que haya otra cabeza del orgullo saliendo. Así que quiero que me acompañen, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. En este pasaje encontramos una descripción de la familia cristiana. Colosenses, capítulo 3, del versículo 18 al 21. Voy a leer. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. En este pasaje encontramos una referencia a los esposos, a las esposas, a los padres y a los hijos. Este pasaje nos menciona la familia cristiana. Los colosenses, que son los destinatarios de esta carta, en el momento en que Pablo les escribió esta carta, era una sociedad que se parece mucho a la nuestra. Se parece mucho porque en la ciudad de Colosas había paganismo. Había múltiples ídolos a los cuales se adoraban. Había impacto por la cultura romana, pero también había un impacto por la cultura griega. Habían llegado judíos y todo esto había generado una mezcla que se llama sincretismo, que no es más que la combinación de varias doctrinas. De alguna manera, la persona creyente de Colosas, en el año en que recibió la carta a los colosenses, era una persona que tenía una cosmovisión que venía de múltiples doctrinas. Pero eso no es diferente a lo que tenemos hoy en día nosotros. Nosotros recibimos
la enseñanza de los periódicos, la enseñanza de nuestra casa, la enseñanza de nuestro colegio, de nuestra universidad, de todo lo que nos bombardea, las novelas, las películas, todo eso nos bombardea. Y al final una familia, cuando arranca su caminar, ¿qué familia va a formar? Y la verdad es que cogemos un poquito de acá, otro poquito de acá y otro poquito de acá. Lo que me gusta, lo que me parece que está bien. Sin embargo, como creyentes no podemos darnos el lujo de pensar qué es lo que me gusta, sino lo que le agrada a Dios. ¿Cuál es la familia que le agrada a Dios? Entonces deberíamos enfocarnos en saber cuál es la familia que le agrada a Dios. Ahora, en la carta a los Colosenses hay un concepto que es importante para entender por qué estos mandatos son tan relevantes para Dios. Cuando vas leyendo la carta a los Colosenses y llegas al capítulo 1, Pablo dice, ¿sabes qué? Cristo es el creador de todo. Cristo es la imagen invisible del Dios, la imagen visible del Dios invisible. En Él habitan todo. Y lo que está haciendo Pablo es cogiendo la imagen que tenían los colosenses de Cristo y levantándola y diciendo, arriba, arriba. Dios es supremo, Cristo es lo más alto. Y si vamos a definir supremacía, supremacía significa algo que es alto, altísimo, enorme, que no tiene superior en su línea. Esa es la definición que le da la Real Academia de la Lengua Española. Son sinónimos de esta palabra eminente, extraordinario, excelso, sublime, elevado. Definitivamente, Pablo lo que hizo antes de llegar a Colosenses 3 es que del capítulo 1 ha levantado a Cristo para que todos y cada uno de aquellas personas que quieren formar una familia vean a Cristo arriba. Cristo es supremo. ¿Y para qué lo haces, Pablo? ¿Para qué me levantas tanto a Cristo? Bueno, si miras el capítulo 1, versículo 9, dice Pablo, mira, no hemos cesado de orar por ustedes. Capítulo 1, versículo 9, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno. Y ese anden significa para que vivan como es digno. De alguna manera, cuando vamos a llegar al capítulo 3 a hablar de la familia, Dios está esperando que nosotros andemos, vivamos de la manera que Dios quiere. Pablo repite esta misma idea en el capítulo 1, versículo 28. Dice, a Él, ¿a quién? A Cristo. A Cristo proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces fíjense el énfasis que hace Pablo en levantar a Cristo y ponerlo como algo supremo, como algo que realmente es alto. Sin embargo, llegamos al capítulo 3 de Colosenses y miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 2 parece que repite lo mismo. Dice, pongan la mirada arriba. No sé si te das cuenta el énfasis. ¿A dónde tenemos que mirar? Arriba. ¿Dónde tiene que estar Cristo en nuestras vidas? Arriba. Él es el supremo. Él es el que se merece toda la dignidad y la honra. Ahora, como creyentes, Pablo desde el capítulo 3 dice, ¿sabes qué? Si tú quieres vivir una vida digna del Señor, necesitamos luchar. Esto no viene porque tú simplemente repitas el versículo o te aprendas el versículo. Para todos nosotros, cuando llegamos a Colosenses 3, 18 al 21, hasta no lo sabemos. ¿Qué mujer no ha escuchado que se sujete a su marido?
¿Qué hombre no ha escuchado que ame a su esposa? ¿Qué padre no ha escuchado que no exaspera a su hijo? ¿Qué hijo no ha escuchado que no obedezca a su papá? Lo hemos escuchado, ¿cierto? Es algo que es familiar para nosotros. Ahora, la mujer se va a sujetar a su marido porque repita o haga una plana: me tengo que sujetar a mi marido, me tengo que sujetar a mi marido, me tengo que sujetar a mi marido. No, no va a pasar. Porque te lo sepas como un versículo de memoria, no. Hay una lucha, esa lucha no la explicó bien Benjamín, pero esa lucha implica que efectivamente yo tengo que trabajar en identificar qué luchas son para mi familia en el orgullo. La familia es una institución social que se encuentra conformada por miembros, personas, hay relaciones. Y si yo tengo un olor a orgullo, cuando llegue al lado de otra persona, seguramente la voy a afectar. Ahora, hemos visto que el orgullo es universal, trabajo que hizo el pastor Julio Benítez. Quiere decir que cada una de las personas que están en un hogar, todas y cada una de ellas tienen orgullo. Quiere decir que cada una de ellas van a chocar y van a impactar al que está al lado. Pareciera que Colosenses 3, 18 al 21 es algo imposible de cumplir. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Si tú lo colocas como simplemente deberes que debe hacer la esposa, el esposo, los padres y los hijos, realmente es imposible que tú toda tu vida hagas exactamente eso. Pero yo creo que están en la Biblia, primero para que me muestren un camino, un modelo hacia donde debo caminar, hacia donde yo debo poner mi mirada y orientarme. Pero también yo creo que la lista está puesta para dejarme ver y servir de testeo para saber si una familia es cristiana o no. Sería interesante que alguien se inventara una máquina de rayos X con este pasaje y entrara a la familia junta al servicio el domingo. Y apenas entrara, sonara. 3:18 no, 3:19 3:20 esta semana no. Sería interesante, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que este pasaje también nos sirve para testear si realmente lo que tenemos en casa es una familia cristiana. Porque ya vimos que como modelo tenemos que apuntar hacia allá, tenemos que ir hacia allá. Pero ahora como máquina de escaneo. ¡Wow! Y de alguna manera las tres luchas que vamos a mirar el día de hoy, lo que apuntan es a identificar unas tres cabezas de este monstruo del orgullo que en nuestras familias pueden llegar a generar inconveniente. Ahora, antes de ingresar ahí, quiero simplemente por recordar, pensemos en este cuadro, Colosenses 3, 18 al 21, simplemente por recordar y para saber a qué le vamos a apuntar. Miremos versículo a versículo, 3:18, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene el Señor. Creo que han recibido bastante enseñanza sobre qué significa estar sujeto. Simplemente quisiera hacer una anotación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 17, se dice que 70 discípulos del Señor salieron y que ellos tuvieron encuentros con las personas, pero también tuvieron encuentros con los demonios, con el mundo de maldad. Y en el versículo 17 dice, los 70 regresaron con gozo. Y hasta ahí uno se siente, soy del equipo del Señor, vamos bien, vamos bien. Diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué entendemos por sujetar en tu nombre? ¿Entendemos que los demonios a veces nos ganan? No, yo creo que lo que aquí entendemos es que los demonios, los discípulos siempre tuvieron bajo control a los demonios, ¿cierto? Eso entendemos en este pasaje. Yo creo que nadie entiende acá que los demonios en algún momento estuvieron por encima de los discípulos. Sin embargo, cuando llevamos ese verbo sujetar, que es el mismo de Colosenses 3, a veces le damos otro significado. Entonces ahora ya no es que la mujer se subordina a su marido, sino que la mujer está al lado de su marido, o a veces está arriba de su marido.
independientemente de la razón. Porque al final el pasaje no da motivo para colocar un asterisco y una excepción, ¿cierto? Entonces piensa que en este 18 lo que está hablando es, tienes mujer que estar sujeta, subordinada, es el significado. Subordinada significa tienes que estar por debajo de tu cabeza. Y eso lo afirma Pablo en el pasaje paralelo de Efesios, capítulo 5, cuando dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque el hombre es su cabeza. ¿Sí? Solamente para refrescar un poco este cuadro. Versículo 19. Sí, sé que ya las mujeres dijeron, no, ya, pasemos al 19, por favor. Pasemos al 19, no se queden en el 18. Versículo 19. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Aquí, como hombres pudiéramos decir, yo amo a mi esposa. Pero yo creo que Dios en su sabiduría colocó en Efesios 5 qué significa amar. Y dijo, ¿sabes qué? Tú te tienes que dar por ella sacrificialmente. Tú tienes que santificarla. Quiere decir que aunque yo no soy responsable por la salvación de mi esposa y no soy responsable por su crecimiento, yo sí debo ser un agente activo para que mi esposa crezca. Debo sustentarla, provisión, debo cuidarla. Eso significa ese amor sacrificial. Y el esposo, el hombre que decide tomar la decisión de matrimonio, tiene que entender que tiene que cumplir este mandato. Ahora, no sean ásperos, significa no la trates con dureza. Significa no la maltrates, no seas duro, no la amargues. Y tiene la connotación tanto física como emocional. Y Pablo acá dice, no está permitido eso. Y creo que este énfasis de alguna manera nos ayuda a complementar el versículo 18 cuando somos cabeza, para que decir, oye, ser cabeza no significa ser machista. Ser cabeza no significa autoritarismo. Ser cabeza no significa que tú pateas o que tú bajas la dignidad de la mujer. Por eso Pablo coloca acá, y no sean ásperos. En el versículo 20, cuando pasa a los hijos, dice, sean obedientes. Y la palabra obedientes significa algo que está bajo y la palabra escucha. O sea, significa alguien que se coloca bajo escucha de otro. Quiere decir que primero alguien habla, o alguien informa, o alguien enseña, pero alguien está atento, porque está bajo escucha. Y la razón que da Pablo en este versículo es porque esto es agradable, grato al Señor. En el capítulo 6 de Efesios dice, porque esto es justo, porque esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer como hijos. Y creo que muchos de nosotros jugamos aquí, en este lugar, jugamos varios roles. Somos esposos, pero por otro lado también somos hijos. Y aunque ya no estamos bajo la sujeción de nuestros padres, debemos respeto, honra a ellos. Entonces, como familia, no simplemente hablamos de la familia nuclear, sino también de esa familia extendida que está conformada. Y llegamos al versículo 21 y dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ese verbo exasperar significa, mira, ¿sabes qué? No lo hagas enojar. No lo irrites. No llegues a ese punto. Ahora, creo que la razón por la que Pablo hace eso es que en el Salmo 127 y 128 dice que los hijos son un regalo del Señor. Y un regalo es algo que tú agradeces y cuidas. Y si Dios te da un regalo de que un alma llegue a tu hogar, ¿qué regalo sería poder trabajar en ella para que un día llegue a los pies de la cruz? Sería un regalo, es un regalo. Es un regalo tener bajo nuestra custodia un ángel, un niño, un bebé, para poder llevarlo a los pies de Cristo. Pero si constantemente lo estás
atareando, irritando, pues él no va a caminar hacia allá. Ahora, tenemos que hacer la anotación. Nosotros no damos la salvación, nosotros no infundimos salvación, pero nosotros sí trabajamos en el corazón del niño para que ese niño llegue allá. Y por eso aquí creo que el énfasis, que en especial es para los padres, aunque padres puede significar los dos. Cuando miras las palabras que usa Pablo en este pasaje y en el de Efesios, te das cuenta que aquí es una indicación para el varón. Es el padre hombre. Es aplicable para los dos, pero aquí es especialmente para el hombre. Y entiendo eso y creo que el énfasis aquí es, papá, si tú eres cabeza, aun si tú no eres el que está enseñando, tú debes ayudar a tu esposa a que ella le enseñe a tu hijo. O sea, el papá tiene toda la responsabilidad porque ya dijimos que era cabeza. ¿Ok? Entonces tenemos este cuadro, quiero que lo tengan ahí presente en sus mentes, porque sobre este cuadro vamos a ver cuáles son esas luchas que el orgullo fomenta. Miremos la primera. La lucha personal contra el egoísmo. Lucha personal contra el egoísmo. Ahora, uso el énfasis de personal por lo siguiente. Porque aunque hablamos de una familia, y aunque hablamos de una comunidad, y aunque hablamos de una unidad social, la familia está formada por miembros. Y cada miembro tiene la responsabilidad de santificarse. Tú no eres responsable por el crecimiento de tu esposa. Haz lo tuyo y ayuda a tu esposa. Esposa, tú no eres responsable por el crecimiento de tu esposo. Haz lo tuyo y ayuda a tu esposo. Papá, tú no eres responsable por la edificación de tus hijos. Haz lo tuyo y ayuda a tus hijos. Entonces al final esto se nos convierte en una lucha personal, pero no solitaria. Es personal porque cada persona tiene que asumir su responsabilidad de mortificar su pecado, pero no es solitaria, porque de alguna manera Dios nos ha regalado en su providencia una familia. Tenemos miembros alrededor con los cuales podemos trabajar. Y aunque lo vamos a decir más adelante, pero mira, no hay nada más santificador que una esposa, un esposo y una familia cercana. Porque definitivamente, si fuéramos ermitaños, no podríamos pecar de tal manera como lo hacemos cuando estamos con una persona cerca. Porque cuando tú eres ermitaño, ¿con quién vas a ser egoísta? ¿A quién vas a perdonar? ¿A quién vas a soportar? ¿A quién vas a amar? ¿A quién vas a enseñar? Si eres un ermitaño que está por allá en una cueva. Pero a Dios en su providencia le plació que cuál es la mejor manera para santificarlos. Los voy a colocar en grupos cercanos. Y es más, el grupo cercano que te dieron es lo mejor que necesitabas, es lo que necesitabas. La gente dice, no, yo me voy a casar o yo voy a hacer familia y tiene que ser así, tiene que hacer esto. Y Dios dijo, no, yo tengo un mejor plan. Yo sé que te duele a ti. Aquí te la presento, tu esposa. Porque todos tenemos que reconocer que fue por la providencia de Dios que conocimos a nuestra esposa. Fue por la providencia de Dios. No fue porque tú salieras a buscarla. Y si crees que saliste a buscarla, tienes que volver a pedir la primera sesión sobre el origen del orgullo. Y cómo definitivamente todos estamos manchados del orgullo y pensamos que somos nosotros los que traemos y tenemos que llevarnos la gloria. Entonces la primera lucha es contra el egoísmo. El egoísmo es yo y yo. Es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace que desatendamos las necesidades de las otras personas. Es poner el yo por delante, primero yo, segundo yo, tercero yo. Es el caso que vemos en nuestros hijos, en los cuales mío y mí son sus palabras favoritas. Ahora uno dice, bueno, eso es porque le falta crecer. Y cuando él crezca se va a dar cuenta que hay otros seres humanos y que puede compartir. Pero Efesios capítulo 2, versículo 3, cuando describe mi naturaleza antes de Cristo, dice que todos nosotros estamos en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. O sea, nosotros vivíamos metidos en nuestras pasiones. Vivíamos satisfaciendo los deseos ¿de quién? De nuestra carne y de nuestra mente.
De alguna manera nosotros estamos completamente cerrados hacia nosotros. Y eso no cambia porque tú salgas del colegio, del bachillerato, de la universidad, porque tengas una maestría, porque seas ingeniero, empresario, porque tengas mucho dinero, poco dinero. Eso no cambia. Eres un ser egoísta. Y muchas veces llegamos a nuestros hogares y somos los seres egoístas. Ahora, si el egoísmo es yo, definitivamente es orgullo, puro orgullo. Porque recuerda que en el orgullo yo me siento superior a las otras personas. Tengo un problema con Dios y es que quiero independencia de ti, Dios. Yo no te quiero a ti en mis planes. Yo tengo mejores planes. Pero así, lateralmente, yo tengo que ser superior. ¿Yo voy a sacar otra vez la basura? Esa es una pregunta de los hijos. ¿Debo sacar otra vez la basura, papá? Uno no sabe cómo responderla, pero es un pensamiento egoísta. Tú vives acá, haces desorden acá, comes acá, botas aquí los recipientes, pero cuando es la responsabilidad no quieres. Los hombres, cuando llegamos por la noche y nos ponemos a ver televisión, no tenemos tiempo para nuestros hijos. Porque primero están los partidos. Primero está el trabajo. Primero está, ¿sabes qué? Me invitaron a un partido de fútbol 7 y quiero ir con mis amigos, es mi tiempo. Pero lo que no entendiste es que cuando te casaste y formaste una familia, como dice Génesis 2:24, formaste un nuevo núcleo. Y ahora te debes a ese núcleo y ese núcleo espera algo de ti. El egoísmo genera contienda. Y creo que sobra el tiempo para narrar cada uno de nosotros las contiendas de nuestras familias por egoísmo. Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen sus disputas y sus conflictos? ¿No vienen acaso de las pasiones que combaten entre ustedes? Es definitivamente nosotros los que traemos egoísmo en nosotros y eso genera disputas. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos en la otra persona, solo pensamos en una persona, yo. Spurgeon dijo, el egoísmo es tan ajeno al cristianismo como la oscuridad de la luz. Pero a veces hablar de orgullo queda etéreo, pero cuando hablamos de egoísmo yo creo que sí entendemos. Si yo mirara a una esposa y mirando 3:18, recuerden el pasaje 3:18 al 21. Esposa, ¿piensas que es a ti, a la persona que debe sujetarse tu marido? ¿Piensas que en tu casa sería mejor que esa familia tuviera 2 cabezas? Eso sería algo novedoso, ¿no? Más inteligencia. No, hermanos. Los matriarcados no están en la Biblia. Si miráramos al esposo, mirando 3:19. Esposo, ¿piensas que es mejor no inmiscuirte en guiar a tu familia porque primero están tus cosas? Esposos pasivos. Si Pablo dice que debes amarla, significa que tiene una labor activa en ella. Pero vemos demasiada pasividad hoy en día en los hogares. Y pasividad del hombre. Egoísmo. ¿Por qué no le dedicas tiempo a tu esposa? ¿Qué tienes que hacer? Aún si tuviera que hacer un devocional, creo que Dios estaría más interesado que lo hicieras con tu esposa. 3:19, mirando el esposo. ¿Eres áspero con tu esposa? ¿Qué lenguaje hay en tu boca para tu esposa? ¿La alabas? ¿O le encuentras todos los defectos de ella? A veces hacemos sentir menos a la persona que decidimos un día amar delante de Dios. A veces simplemente nos escondemos detrás de una cara caridura como hombres. Y a la menor insinuación,
golpeamos una puerta y nos vamos. Y pareciera que uno hablara de esto en el mundo incrédulo, pero no, hermanos. Esto pasa en las familias cristianas. Esta es la realidad de muchas de nuestras familias. Es más, esta también es una realidad de mi familia. Si yo miro 3:19, la esposa, ¿piensas que solo el esposo debe sacrificarse por ti? Es cierto que el versículo 3:19 es para el esposo, ame a su esposa, pero ¿tú crees que únicamente es para el esposo? ¿Que el amor sacrificial únicamente es para aquel que es la cabeza? Si miramos ahora a los padres y los hijos. Hijos, ¿crees que en el 3:20, en el que te pide ser obediente, piensas tú que tienes una mejor opción de hacer las cosas que lo que te dicen tus padres? Sabes que como hijos muchas veces pensamos, y creo que cuando llegamos a grandes nos tenemos que dar cuenta y arrepentirnos de que tratamos a nuestros papás muchas veces como obsoletos. Que ellos no tenían la razón, simplemente que habían aprendido algo que era de su generación, pero que no aplicaba para hoy. Egoísmo. Egoísmo. ¿Piensas, hijo, que tus papás no saben mucho porque no han tenido la misma educación tuya? ¿Qué problema? ¿Qué problema con hijos tan inteligentes, tan hábiles? Llegando casi que a los 25 años ya con 2 maestrías, un doctorado. Y miras por encima a tu papá. Egoísmo. Eso sí, vives en casa todavía, ¿no? A los 25 años todavía tienes doctorado, pero estás en casa. Padre, mirando 3:20, ¿piensas que solo dar dinero es suficiente? Sí, es nuestra responsabilidad proveer. Pero nuestra responsabilidad es más eterna que simplemente lo temporal del dinero. Padre, ¿sacas tiempo para instruir y disciplinar a tus hijos? Y recuerda que la disciplina no es para penalizar, sino la disciplina es para llevar el corazón del niño en instrucción y en temor del Señor. Pero debes primero, antes de llegar a disciplinar y usar la vara, que el libro de Proverbios te indica, tienes que instruirlo. Tienes que gastar tiempo. Y todos sabemos, porque todos hemos sido estudiantes, que la instrucción es lenta. Y requiere mucho de amor, de paciencia y a veces de simplemente de esperar en Dios en que en algún momento se dé. Pero si no dedicas tiempo, porque de lunes a viernes trabajas, el sábado estás en los planes sociales y el domingo vas a la iglesia, ¿cuándo instruyes? Egoísmo. Primero yo. Segundo, yo. Y tercero, yo. Ahora, ¿qué oportunidades tenemos aquí para trabajar en esta lucha contra el egoísmo? Definitivamente, cuando Pablo llega acá y me ha levantado tanto a Cristo y me ha dicho, Cristo es supremo, es lo más importante de tu vida, definitivamente lo que yo tengo que hacer es entender que en el versículo 10 del capítulo 3, Pablo me dice lo siguiente: vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vístanse. Es una demanda para nosotros como creyentes vestirnos del nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre. Y hermanos, si para nosotros vestirnos del nuevo hombre, lo primero que significa eso es, ¿quién es Cristo? Porque me quiero vestir de Él. Tienes que volver a poner la mirada otra vez en Cristo, y eso implica que tú ya no tienes que mirar a Cristo hacia abajo, sino tienes que volver a levantar la mirada de Cristo hacia arriba. Filipenses capítulo 2 dice que si tú quieres luchar con el egoísmo, también tienes que tomar a Cristo como un ejemplo. Dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Y después Pablo te da el ejemplo. Versículo 5.
haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que si tú quieres luchar con el egoísmo, definitivamente tienes que volver a mirar a Cristo, tienes que volver a levantar la mirada hacia Cristo, volver a recordar quién es Cristo y tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, usa el medio que te funcione. Pero si tú llegas a casa leyendo, no voy a hacer nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde voy a considerar a mi esposa y a mi hijo como más importante que a mí mismo. Créeme que van a empezar a pasar cosas. Porque ya no soy yo el más importante cuando piso la entrada de la casa, sino que yo ahora estoy haciendo lo mismo que mi Señor hizo por nosotros y vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque volví a levantar la mirada a Cristo y volví a ver su ejemplo. Y ¿sabes qué? Eso es lo que quiero. Lo siguiente que puedes hacer es, tienes que volver a la cruz. Tienes que volver a la cruz definitivamente. El egoísmo muchas veces pasa porque tenemos una valoración alta de nosotros. Pero si tú vas a la cruz y te das cuenta que tú eras un miserable, desgraciado, creo que eso ayuda a realmente saber quién es el que está entrando por la puerta de esa casa. Tienes que darte cuenta que en Cristo todos somos iguales, dice Pablo en Gálatas. Mira, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni hay mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, pero todos somos iguales. Entonces, hermanos, creo que el egoísmo es una lucha personal que debes trabajar, debes luchar y debes ser consciente que debes buscar en tu familia caminar hacia adelante. La segunda lucha que quisiera abarcar es la lucha contra la arrogancia. Lucha personal contra la arrogancia. El diccionario de la lengua española dice que la arrogancia es la actitud de la persona que se muestra superior a las demás. Entonces aquí ya no es primero yo, segundo yo y tercero yo, sino acá es solamente yo. O sea, no existe sobre la faz de la tierra otro ser humano como yo. No existe. Ahora imagínate un ser así entrar a una familia. ¿Cómo miras a tu esposa? ¿Cómo miras a tus hijos? Pues la verdad es que la única posibilidad es que cuando tú entres a tu casa se te lance la cortina roja para que entre su majestad. Arrogancia, arrogancia. Es el yo por encima de todas las personas. Si hay una opinión válida, es la mía. Si hay algún deseo válido que esta familia debe satisfacer, es el mío. Yo miro por encima las necesidades de los otros. El sábado es para que la familia haga mis planes. Y si hay tiempo, vamos a hacer los planes de otra persona. Pero primero van los míos. El arrogante confía en sus logros, confía en sus riquezas, confía en sus estudios, confía en su belleza, confía en él. Y los cristianos muchas veces, es más, llegamos a tratar hasta a los incrédulos de esa manera porque decimos que tenemos la verdad. Nos volvemos arrogantes. Ahora, la palabra que la Biblia usa para la arrogancia es algo que está inflado, algo que está hinchado. Y San Agustín decía, mira, la soberbia no es grandeza sino hinchazón, o sea, es algo grande. Pero ¿sabes qué? Lo que está hinchado no parece sano. Sano, no parece sano. El arrogante no está dispuesto a hacer algo por los demás, porque él no está esperando hacer algo por los demás. Él está esperando es que los demás hagan algo por él. Y cuando tú vas a la lista que está ahí en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 8, y encuentras cosas como lo siguiente. Pero ahora desechen y
Y mira, me gusta que en el capítulo 3, en el versículo 5, ya Pablo nos dijo que teníamos que estar muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que de alguna manera son los pecados que nosotros consideramos pecaminosos. Pero cuando llegamos al versículo 8, Pablo dice, hey, se te olvidó una lista. Los pecados pequeños, los pequeñitos, aquellos que son, y algunos autores lo llaman así, pecados respetables, no porque haya que respetarlos, sino porque los pasamos por alto. Y entonces, ¿sabes qué dice la esposa? La esposa dice, es que mi esposo es así. Mi esposo a veces se enoja y golpea la puerta. Los hijos que no mienten, cuando hablan las cosas de la casa, dicen, es que mi papá solamente quiere hacer sus planes. Y hay tiempo solamente para sus amigos y para el fútbol. Arrogancia, arrogancia. Y en esta lista lo que encontramos son ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo. ¿Qué son estos? Frutos de un arrogante. ¿Qué es un arrogante? Alguien que solamente cree en sus deseos. Pues, ¿sabes qué? Sentir ira contra una persona así es muy fácil. Enojo, malicia, insulto, lenguaje, pues eso viene de adentro. Y eso es simplemente la salida, la parte exterior. La parte exterior. Pero por dentro está todo ese corazón, ese carácter belicoso. Por eso, cuando llegamos a la lista del 3:12, que dicen revístase de compasión, un arrogante ve eso y dice, no, ¿qué es eso? Un arrogante, ¿sabes con qué versículo lucha? Un arrogante lucha con el versículo de coloca la otra mejilla. No puede con ese versículo. No puede con ese versículo porque sabes que él dice, no, esto es para ese tiempo, pero no es para ahorita. Yo no voy a colocar la otra mejilla. ¿Por qué? Porque es solamente existo yo. El arrogante no escucha lo que tengan que decir los demás. El arrogante ha construido en su interior un altar para él mismo. Nadie le da un consejo, nadie le puede dar un concepto, nadie puede estar en desacuerdo con él. Y recordemos, hermano, estamos hablando de familias cristianas. Estamos recordando de personas que asisten a la iglesia con nosotros. Es más, estamos hablando de personas que están sentadas hoy en nuestras sillas. Arrogantes, mujeres, esposas, mirando 3:18, ese cuadro. ¿Piensas que sujetarte a tu marido te disminuye en valor? Pasa, ¿no? ¿Piensas que tú eres mejor que tu esposo? ¿Piensas que si tú no haces las cosas no van a quedar bien o que tu marido no las va a hacer? Porque todas estas son cosas que se usan para entonces pasarme a la cabeza. Esposo, ¿piensas que la Biblia te da carta abierta para que tu esposa sea tu esclava? Eso lo hace un arrogante. Tiene una esposa es como esclava. Y la Biblia no te da esa autorización. Es más, el mandato de sujetarse es un mandato para las mujeres. El hombre nunca puede llegar a decirle a su esposa, sujétate a mí. Porque no sería bíblico. La esposa tiene que llegar a la convicción. La esposa debe llegar a exhibir esa belleza. Pero es la esposa la que debe llegar ahí. Esposo, ¿piensas que decir palabras cariñosas y tener expresiones de afecto no son necesarias? Si el arrogante piensa solamente en que él debe ser satisfecho, pues él va a abrazar solamente cuando él lo necesite. Él solamente va a decir palabras bonitas cuando él las necesite. Pero ¿será que acaso tu esposa no las necesita? ¿Será que acaso tu esposa no merece esos halagos? En la relación padres e hijos, rasgos arrogantes. Hijo, ¿piensas que tu obediencia selectiva te hace obediente?
Porque muchos hijos dicen, yo obedezco cuando me sirve. Cuando no, no. Arrogancia, arrogancia. Padres, ¿piensas que dar órdenes sin afecto y sin amor, la Biblia te lo permite hacer? Dios no llamó a la familia el cuartel del ejército. No es un cuartel, Padre. Es una familia. Y creo que muchas veces confundimos el guiar, el ser cabeza, el poder guiar a nuestras familias con dar órdenes como si fuéramos generales. Y eso es arrogancia, arrogancia. Padre, hay arrogancia en ti cuando miras televisión y le quitas el tiempo para guiar a tus hijos. ¿Te sientes bien viendo el partido de la final del campeonato? Pero tu hijo te necesita. Difícil. Pero eso muestra que somos arrogantes, arrogantes. ¿Cómo podemos luchar contra la arrogancia? Bueno, creo que Efesios 2, del 8 al 10, hace un trabajo espectacular cuando dice, mire, ¿sabe qué? La salvación suya procede por gracia. Porque eras un miserable y solamente fue por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes. Léase, usted no hizo nada, sino que es un don, un regalo de Dios, no por obras, o sea, por nada que usted haya hecho, para que nadie se gloríe. Quiere decir que el arrogante tiene que verse a la luz de la gracia y decir, yo no soy el importante. Yo soy un beneficiario del importante. Recuerda y mira a Jesús otra vez. Y recuerda lo que dijo Jesús. El que quiera ser primero, hombre, el que quiera ser primero, ¿qué tiene que ser? Último de todos y servidor de todos. ¿Qué pasaría si llegáramos a la casa con este versículo escrito y antes de entrar a la casa lo leyéramos? La loza quedaría bien lavada. Podríamos guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque aunque me da la oportunidad de ser cabeza, me da la oportunidad también de servirlos. Y tercera lucha, vamos a la lucha personal contra la ingratitud. La ingratitud es el desagradecimiento, el olvido, desprecio de los beneficios. Una persona dijo, la ingratitud enferma el corazón y enfría y espesa la sangre de la benevolencia de la propia vida. Ser ingrato definitivamente es algo que daña el corazón, lo ensucia, lo vuelve turbio. La ingratitud es el pecado de no reconocer la buena mano de Dios en todo lo que tenemos, en las misericordias que mañana tras mañana traen nuestras vidas. Y mira, para que hagamos un recuento, ve a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Terminando el versículo 15, ¿qué dice? Después de que empieza que la paz de Cristo, ¿cómo termina? Y sean agradecidos. Versículo 16. Cantando a Dios con acción de gracias. Y versículo 17. Todo lo que hagan, de palabra de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor, dando gracias. Un énfasis sobremedido en 3 versículos diciendo, den gracias. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Nos quejamos de la familia que tenemos. Nos quejamos de la esposa que tenemos. Nos quejamos del esposo que tenemos. Nos quejamos de los hijos que tenemos. ¿Sabes qué? Somos desagradecidos. Somos unos seres completamente desagradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, piensa en lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice que para los que aman al Señor, todas las cosas son para bien. Quiere decir que aún
el esposo que te saca completamente todos los días la chispa, Dios lo está usando para bien mío. Pero una esposa que tiene ese hombre, la verdad es que murmura contra él. La verdad es que se queja contra Dios. La verdad es que dice, ¿sabes qué? ¿En qué momento me fijé en ti? Si hubiera. Porque no tenemos la gratitud por un Dios que nos ama. Mira, hermano, si eres salvo, tú estás en las mejores manos. Y todo lo que pasa en tu vida es la bondadosa mano de Dios. Agradecer. Sé que es difícil, por ejemplo, cuando te nacen unos niños con problemas mentales, con enfermedad. Sé que es difícil llevarlo. Y en los casos de consejería, qué difícil es dar esperanza ahí. Pero si eres creyente, tienes que entender que esos niños son un regalo de Dios. Vengan como vengan. Y son un regalo porque Dios te los puso a ti. Y lo otro, da gracias de que te puso como padre de esos niños. Porque si Dios lo hizo, es porque definitivamente quería formar algo en ti. Que solamente unos niños así te pueden hacer para formar el corazón. Pero no damos gracias. Nos quejamos contra Dios y decimos, Dios, algo te salió mal. Algo quedó mal en mi vida. No quiero dar gracias. Orgullo, ingratitud. Entonces hemos visto en este tiempo corto que en la familia definitivamente todos llevamos el orgullo, que infectamos la casa y que hay 3 luchas personales que tenemos que llevar a cabo: contra el egoísmo, contra la arrogancia y contra la ingratitud. Si por lo menos lucháramos contra esos 3, creo que vamos en buen camino. Pero no nos pensemos comer un pastel de 15 tajadas de una. Cómete de a una. Lucha con tu egoísmo, lucha con tu arrogancia, lucha con tu ingratitud. Y lucha porque en tu familia crezcan mirando que Cristo es supremo. Es lo más importante. Amén. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia, Señor. No pudiéramos decir más, Señor. Grande es tu misericordia. A ti nos debemos, Señor, y para ti sea el honor y la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos.